Señor, de exaltarte, con el propósito, Señor, de que tu nombre sea glorificado, con el propósito, Padre, de conocer más y más de ti, porque nuestra alma quiere aún más, Dios. Nuestro corazón necesita aún más de ti, Dios eterno. En esta mañana nuestro propósito es, Señor, reunirnos en un solo espíritu, Señor, para exaltarte y glorificar tu bendito y santo nombre. Te pido, Dios, que vengas a estar aquí con nosotros, que tu presencia sea manifiesta en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra sea expuesta, Señor, como tú lo demandas, como tú, Señor, lo dices, como tú lo deseas, Padre eterno. Que podamos cumplir, Señor, con tu voluntad, Señor. Que hagamos tu voluntad, Padre eterno, Señor. Y que en todo tu nombre, Padre, sea glorificado. Tu presencia, tu figura, Señor, tu ser entero sea exaltado por siempre y para siempre, Dios. Usa, Señor, la vida de mis hermanos que han de servir también en el día de hoy, Dios eterno. Capacítalos, Señor, usa sus vidas, Señor, limpia sus corazones, Padre, también la vida de mis hermanos que ya están aquí, Señor, limpia nuestros corazones, Señor, limpia todo nuestro ser entero, quita todo lo inmundo, Señor, que no pertenezca a ti, Señor, y santifica más y más nuestra vida, que podamos, Señor, estar aparejados conforme a tu palabra, Señor, que podamos, Señor eterno, estar firmes, Señor, en tu palabra, Dios eterno. Te pido, Señor, que limpies más y más nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros cuerpos, Padre eterno, Señor, para presentar una ofrenda agradable delante de ti, Señor. Mi vida está en tus manos, Dios eterno, para que tú te glorifiques, Señor, para que tú me uses conforme tú quieras, Padre eterno, y que todo sea para tu gloria, Señor. Que ninguno de nosotros, de los que hemos de servir, ya sea en este lugar, Señor, y en todo lugar, Padre eterno, no nos llevemos el crédito, Señor, sino que la gloria, Dios, sea solamente para ti, Señor. La exaltación sea solamente para ti, el reconocimiento sea solo para ti, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. La vida de los que aún no llegan, Señor, pero en tu voluntad, Señor, has dispuesto que estén aquí, Dios. Apresura sus pasos para que juntos, Señor, a una sola voz, Padre, y en un solo cuerpo, podamos adorarte y exaltarte. Gracias te damos, Señor, sabiendo que harás más. Yo te doy gracias por Cristo Jesús, quien vive y reina. Amén. ¿Pueden ocupar su lugar, hermanos? Bueno, vamos a continuar con el servicio del día de hoy. ¿Recuerdan los puntos que estamos viendo? El punto central que estamos tomando en estos días de enseñanza es... Ajá, pero el punto central, exactamente, la cultura de la gente. Exacto. Hemos desglosado dentro de este tema, ¿cuántos puntos hasta ahorita? 6. Exacto, 6. Todo esto, ¿por qué lo estamos haciendo? Para que conozcamos la verdadera, o mejor dicho, la mejor forma en que se puede llevar la evangelización. Habíamos dicho que lo tenemos que hacer en familia, ¿verdad? O es mejor hacerlo en familia, para no tomar tanto la palabra cultura, por muchas directrices que puede tomar esta palabra, es mejor familia. Y habíamos visto dentro de esto entonces, ¿cuántos puntos? 6, ¿verdad? Ok. No vamos a entrar en detalle en los puntos el día de hoy, de los que hemos visto. Hoy vamos a seguir avanzando. Y bueno, vamos a ver el punto número 7. ¿Ok? Creo que se los había adelantado, ¿sí se los había dicho? ¿Cuál era? Sí, pero no nos escribimos el 7. Ah, ok. Pues una cultura que se da el ejemplo en la evangelización. Ok, ese es el tema. Bueno, el punto 7 es una cultura en la que se da ejemplo en la evangelización. O una familia, si quieren quitar la palabra cultura, familia, en la que se da ejemplo en la evangelización. ¿Ya? Okay.
poquito, ok. ¿Esto qué les suena? Una familia en la que se da ejemplo en la evangelización, ¿a qué les suena esto? Hay que tomar, siempre cuando se da una exposición, se tienen que tomar palabras claves, ¿sí? Aquí, ¿qué palabras claves proviene la palabra clave de esta frase? ¿Cuál sería para ustedes? Ejemplo. Exacto. Hay que vivirlo. Si vamos a predicar, pues también hay que vivirlo, no nada más hablar y hablar. Ok. Sino vivirlo. ¿Qué más pueden decir de esto? De esta frase y con esta palabra, ejemplo. Aquí la palabra ejemplo es la que toma realce porque... ¿Por qué? A ver, ustedes díganos por qué. Porque implica una práctica, ¿no? Exactamente, implica... Bueno, vamos a ser un poco más exactos en esta frase. Si estamos diciendo que cada frase lleva una connotación, una palabra específica, una palabra exacta, dentro de esto la palabra exacta es ejemplo, porque cultura, evangelización, todas vienen desglosadas, ¿sí? Toda viene ahí. En cada punto se da una palabra clave, ¿sí? En este caso es ejemplo. ¿Ejemplo qué significa? Es una persona que la ponen o sea, como única, y que llama la atención y la hacen ver ante todos que sean o aprendan. Ok. Cuando se dice, por ejemplo, ¿a qué le suena eso? A Cristo Jesús. Cuando se dice, por ejemplo, así nada más, por ejemplo, ¿a qué le suena? Una comparación. Una comparación, se pone una referencia o un modelo, ¿sí? Con base en lo que se esté enseñando, en lo que se esté diciendo o con base en una referencia. Al hablar entonces en una cultura que se da ejemplo en la evangelización, ¿a qué le suena? A que muchas veces los creyentes nuevos, ¿qué es lo que sucede con ellos? Cuando una persona recibe el evangelio y lo abraza y lo hace suyo, ¿qué sucede con ellos? En una persona nueva, convertido, ¿qué sucede? Es tanta la pasión que en ese momento tiene que él quiere que Obedecer, aprender, Ser igual. compartir. Hablando de evangelización, lo que él más desea en ese momento es compartir, que sepan lo que le está pasando, ¿sí? Lo que él está sintiendo. ¿Qué pasa muchas veces con los cristianos ya de mayor recorrido? Ese fervor se come. Exactamente, tienen un mayor conocimiento, ¿verdad? Un amplio conocimiento, sin embargo, ya no tienen tanto esa pasión, por decir así, no tienen tanto ya eso. Ellos, ¿cómo decirlo? Se engloban más ahora a qué? Al que yo quiero conocer más y más, ¿sí? Pero ya no tienen la pasión. Pero no damos nada. Ya no tienen, exacto, ya no tienen ese, ¿cómo decirlo? El comienzo, ¿no? El comienzo inicial, ¿no? Ajá, O sea, la motivación ese amor hacia tal. Jesús también. Puede ser también. Como que se ha perdido, ¿no? Los cristianos mayores como que, bueno, eso como que ya no me interesa, ¿no? Eso lo puedo dejar para... Parece ser que ya se cumplió un objetivo. Exactamente. Ese momento de fervor. Yo digo fervor porque hay personas que están en ese primer sentir y con todos, a todos les quieren decir, pero llega un momento en el cual empiezan ya a crecer y eso se lo van perdiendo, que no debería ser. Exactamente, no debería ser, sin embargo es algo muy... ¿cómo ¿Ahí decirlo? entraría el egoísmo o no? En algunos casos podría entrar. En algunos casos es más, ya no es tanto el egoísmo, sino que es tanto como dice el hermano Israel. Yo ya hice mi parte en eso. Lo que yo quiero ahora es seguir conociendo, seguir aprendiendo. Está bien que siga aprendiendo, ¿verdad? Pero no hacemos nada. Exactamente. Lo que pasa es que el conocimiento nada más lo estamos haciendo para mí mismo. Puede entrar un conformismo, puede entrar un... Pues eso se lo delego a los nuevos, porque los nuevos tienen la pasión, los nuevos quieren hacerlo. También el descuido, ¿no? Podría tener el descuido también. No se ora, ya nada más va uno por rutina y pues... Bueno, ahí ya pueden entrar otros aspectos en eso.
ahí puede entrar ya la apatía y todo lo que tiene que ver con eso. Aquí lo que estamos hablando es que muchas veces los cristianos que ya tienen el conocimiento pleno, o sea, más avanzado que los cristianos que están comenzando, ya no se interesan por evangelizar. ¿Cuál es su interés? Seguir conociendo más, aprendiendo. ¿Sí? Exactamente. practicarlo. Exactamente. Y hasta cierto punto, sí, puede decir que se está practicando el egoísmo, ¿no? Ujú. Porque solamente queremos como el asadón para nosotros, para nosotros, para nosotros. Lo que pasa es que no tenemos ese amor para Dios, o sea, no lo amamos con todo nuestro corazón, es la verdad, con toda nuestra mente, porque no amamos al prójimo. Si lo amáramos, saliéramos de nuestra zona de confort, nos esforzaríamos y les predicáramos. Ujú. Como nosotros recibimos de gracia, así darlo también, ¿no? Igualmente, pero somos egoístas. Dense cuenta cómo los puntos están unidos, ¿eh? Todos los puntos que hemos visto están unidos, ¿sí? ¿Por qué se predica el Evangelio? Por amor a Cristo, ¿sí? ¿Cómo se debe ver a la gente? Con compasión, Con misericordia. compasión, misericordia, no idealizarlos, no decir o hacer de más sus pecados, no, sino tratarlos con amor, con misericordia, tal como fue Cristo, ¿sí? También como todos los puntos se van hilando, no están fuera el uno del otro. Aquí lo que sucede cuando dice una cultura o una familia en la que se da ejemplo en la evangelización, lo que quiere decir es que entre nosotros nos debemos tomar ejemplo, ¿sí? ¿Sí se entiende esto? ¿Cuál es el ejemplo que deben de tomar los cristianos maduros entre nosotros? El ejemplo de el creyente el recién creyente, el nuevo convertido. ¿Qué debe de imitar el maduro? Exactamente, ese fervor, esa pasión, ese desenvolvimiento para predicar a Cristo, para anunciar a Cristo. ¿Por qué? Porque tiene mayor conocimiento. Un cristiano que recién acaba de convertirse, ¿qué sucede? Quiere compartir a Cristo, pero va a llegar el momento en que no va a saber ni cómo, ¿sí? Porque no tiene una instrucción, no tiene un conocimiento, o sea, solamente está basado en lo que yo estoy pasando, mi experiencia, lo que me dijeron, pero todavía no puedo ampliarlo, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo que deben de tomar unos de los otros. Estamos hablando de una familia, el ejemplo máximo sabemos que es Jesucristo, ¿sí? Aquí estamos hablando de entre nosotros, cómo debemos de vernos, ¿sí? Entonces, el maduro, ¿qué es lo que debe de tomar? La pasión, el amor también, porque muchas veces el amor por las personas también se vuelve frío, ¿sí? ¿Sí, hermana? Tengo una cuñada que se convirtió, gracias a Dios, después que yo, y veía su sonrisa y eso, y me gustaba mucho platicar con ella porque me transmitía Ujú. ese gran amor de su primer amor. Y yo decía, no, yo no me tengo que apagar porque ella está ahorita y yo ya pasé, pero eso es realmente maravilloso. Exactamente, o sea, es un contagio muy bonito, la verdad, muy bonito, o sea, ver al nuevo creyente y es algo único, ¿sí? Te genera es un motor, ¿sí? Es un motor que genera. Ahora, los cristianos maduros, ¿qué deben enseñar al nuevo? ¿Qué deben de ser ejemplo? Exactamente, la instrucción, el conocimiento, la dirección, ¿sí? Ya ven, entonces, ¿cómo debe estar hilado todo? El ejemplo debe ser ese. Muchas veces los cristianos de mayor recorrido hacen menos a los nuevos, ¿verdad? Es que tú no conoces, es que tú no sabes, es que tú eso, espérate, sé ejemplo. Es lo que te está diciendo aquí, sé ejemplo. Tienes que ser ejemplo, ¿para qué? Para que el nuevo convertido no vaya a caer en qué. Igual con eso. En lo mismo que ya tenemos. En ideas equivocadas. ¿En qué más? En compartir cosas antibíblicas, perdón, en que se base solamente a sus experiencias. O sea, es lo que tiene que empezar, ¿sí, hermana? Pero también el creyente que es más maduro, a nosotros los que somos menos maduros, a veces nos hacen sentir mal porque nos reprenden. Y no Exacto. nos reprenden con amor,
Y muchas veces uno se trauma y le dice a Dios, dame sabiduría, mira lo que hice. Y deben de tener mucho cuidado los creyentes maduros. Exactamente, por eso, miren hermanos, cuando no está Cristo, cuando se tiene una base solamente fundamentada en ¿qué? En el conocimiento, pero aún así Cristo no figura, no está puesto como la figura central, lo que va a suceder es que vamos a juzgar a las personas con base en ¿qué? A su... En el conocimiento, sí. Exacto. Va a ser muchas veces con base en el conocimiento que tenemos, pero muy subjetivo, ¿sí? No debes hacer, ¿por qué haces eso? O sea, eso no te hace bien, pero es un juicio tan severo que... Exactamente, es un menosprecio, bien dicho, es un menosprecio, ¿sí? Obviamente que el creyente nuevo, ¿qué va a sentir? O los de menos conocimiento van a sentir una tristeza, van a sentir un desprecio, van a sentir Sentimiento. un malestar de que no son, todavía no tienen el conocimiento. No alcanzan todavía nivel. Exactamente, están abajo todavía, ¿no? Y te alejas de ellos mejor, porque no Exactamente. saben ni qué platicar porque te van a reprender. Exactamente, entonces, Y hay miedo. ya ven cómo lo que es la evangelización y el evangelio abren totalmente el panorama y lo quitan todo eso. Es bueno el reprender, sí es bueno, pero lo deben hacer en amor, en compasión, ¿sí? Mostrando misericordia, Ajá. ¿ok? Muchas veces somos muy o queremos ser muy ortodoxos, que así y así y así, y si no lo haces, lo siento, tú estás cortado. En ese momento Sí. que la persona, a veces hemos sido así, a veces no comprendemos, ¿no? La forma como estamos hablando a esas personas, hasta que ya pasa un tiempo y dices, la regué de esta forma, ¿no? Exacto. Y comprende uno esa actitud que uno llevó así. Tal vez muchos llevan esa línea de seguimiento porque por su instrucción pasada, ¿sí? Sin embargo, la Biblia, ¿qué nos dice? Que debemos considerarnos los unos a los otros. Exactamente. Como a nosotros mismos. Exactamente, debemos soportarnos, ¿sí? Debemos tenernos amor, Animarnos unos a otros. ser ejemplo. Ser misericordioso. Exactamente. Si tú muestras esa hostilidad hacia los nuevos, los vas a alejar, sí, pero también vas a recalcar en ellos que deben ser de qué, de la misma forma, sí, de la misma manera. Van a repetir. Exactamente, entonces vendría a ser un ciclo y empezaría, o sea, no terminaría, sería algo muy repetitivo y bueno, lo que estarían enseñando sería que Lo contrario. del evangelio muchas veces, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice una cultura en la que se da ejemplo es una cultura donde los cristianos maduros, en este caso los maduros hacen el énfasis más fuerte, deben de tomar el ejemplo de amor, de compasión, de desenvolvimiento de quienes, de los nuevos, de los que están apenas empezando, de los que acaban de conocer a su primer amor, ¿sí? Y los cristianos que acaban de empezar deben de tomar el ejemplo de los maduros o de los de mayor recorrido ¿de qué? De conocimiento, de instrucción, de sabiduría, ¿de qué más? De la palabra. Eso es lo que quiere decir este punto, ¿sí? De su ejemplo también. Exactamente. Debemos entonces ser ejemplo, ¿sí? Entre nosotros mismos debemos ser ejemplo. Y La no... Biblia dice que debemos de procurarnos unos a otros, pero más bien parece que nos juzgamos unos a otros en vez de procurarnos, como dice la palabra. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? ¿Sí saben más o menos el contexto de lo que pasaba en la iglesia de Corinto? El menosprecio que los pudientes, por decirlo de una manera, tenían hacia los pobres, ¿sí? El menosprecio. Tristemente, se repite, es un ciclo que si pasó en la historia antigua, obviamente está pasando y pasará hasta que Cristo venga en la iglesia.
Desafortunadamente eso va a suceder. ¿Sí? Pero sí debemos tener en cuenta que el Evangelio nos trae paz y nos debemos así a él. Exactamente. Esto sucede ¿por qué, hermanos? Por el desconocimiento del Evangelio y por la mala aplicación del mismo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de esto? Debemos ser ejemplos. Debemos aprender la emoción y pasión del creyente y nosotros, lo que Dios nos ha dado, compartirlo a él. ¿Y hacerlo todo en qué? Ajá. En amor. ¿Sí? En amor. ¿Ok? ¿Quedó entendido este punto? El punto 8 dice, una cultura o una familia en la cual se celebra a quienes comparten su fe. ¿Me lo repites? Una cultura en la cual se celebra a quienes comparten su fe. Su fe. A quienes comparten su fe. Este es un punto, yo creo, muy claro, ¿verdad? ¿O sí se entiende? No está muy difícil de entenderlo. Aquí la palabra clave es celebra. ¿Sí? ¿De qué se trata este punto? ¿A qué le suena? Aquí se podría hablar de la familia que totalmente da ejemplo de totalmente que confía en Dios, que depende todo de él. Esos son los puntos anteriores, el punto anterior. Ese es el punto número 2, en el cual se dijo una familia, una cultura que confía plenamente en el Evangelio. ¿Sí? En este punto lo que está haciendo énfasis es de que nosotros celebramos a quienes. ¿Honramos a quienes? A quienes comparten el Evangelio de una manera bíblica, correcta. ¿Sí? De eso se trata este punto. Es muy pequeño y de eso se trata solamente, pero nos anima también, ¿sí? Es como un estímulo, ¿no? Exactamente. Es honrar a esa persona. Imagínense que aquí, por ejemplo, el pastor Israel dijera, a ver cuántos en esta semana, en este mes, compartieron el Evangelio. Se levanta el hermano Abel y bueno, yo lo compartí a 2 personas y parece que una quiere saber más. ¿Qué debemos hacer? Felicitarlo. Exactamente, felicitar al hermano Abel, felicitarlo, animarlo. ¿Qué más? Seguir su ejemplo. Seguir su ejemplo. ¿Qué más podemos hacer? Orar por él. Orar por él. Comprarle pastelito. Para que nos compren. Eso es celebrarlo, ¿sí? Honrarlo. No ponerle en un pedestal como tal, sino honrarlo, animarlo, como ustedes dijeron, ¿sí? Muchas veces sucede que en las iglesias pasa esto y lo idealizamos demasiado. Y, oh, el hermano, a ver, quítate de aquí y deja que se siente él. Necesito que por favor lo atiendan solamente a él, porque él... No. De eso no se trata, porque eso es idealizarlo. Y eso sí es elevar, ¿qué? Eso puede causar que una persona, exactamente, el ego suba. Sin embargo, cuando animamos a la persona y qué bueno que compartiste el Evangelio, gracias a Dios, ¿Y cómo lo hiciste? me da mucho gusto, exactamente, ¿y cómo lo hiciste? Y empieza ahí, y hay una interacción, ¿y qué sucede? Empieza también, como dijo la hermana Olga, el ejemplo. Empieza a compartir las experiencias que vamos a ver más adelante. Empieza a pasar todo esto, ¿sí? ¿Qué sucede entonces?
Hay una buena comunión ¿en qué? En la familia, en la cultura, en la iglesia, ¿sí? Y se están animando, no solamente el hermano Abel a seguir, sino que otros empiezan también a sentir lo mismo. Yo también quiero salir a predicar, a compartir el evangelio. Pero necesito instrucción, ¿a quién le digo? Hay quienes te dan para que te instruyan, ¿verdad? Y lo que le instruyan, ¿qué sucede? ¿Deben hacerlo? Sí, qué bueno. ¿Quieres instrucción? Sí, ¿qué te parece? Los vemos estos tales días. Y empezamos, me parece muy bien. Y vean, todos van ¿a qué? Hacia un mismo propósito, un mismo rumbo, un mismo camino, ¿sí? No es necesario entonces que venga ¿qué? El evento evangelístico. ¿Sí saben qué, hermanos? El mes de abril vamos a tener una mega campaña. Necesito dos jóvenes que se encarguen de compartirlo por redes sociales. ¿Sí? Hagan un eslogan, hagan un marketing muy original y lo comparten. Necesito que también se impriman panfletos, se impriman folletos. Vamos a hacer de esto algo muy increíble. ¿Qué sucede con la iglesia? Se anima, ¿verdad? En ese momento. Sí, vamos todos. No, bueno, ¿qué le parece que invitemos al grupo musical tal? ¿Qué les parece si mejor invitamos al otro también? ¿Qué le parece si invitamos a estos grupos? Oiga, yo sé del predicador que va a estar por aquí, un evangelista de esos que vaya, tienen la unción, el poder, o sea, y desmayan y hacen semejantes cosas, ¿no? Pues pásame su número y le hablamos. ¿Cobrará mucho? Pues no sé, pero yo supongo que le podemos llegar al precio. Me parece muy bien. Vamos a rentar tal lugar donde quepan, ¿qué serán? 5,000 gentes. Perfecto. Llega el día del evento y todo, mire, hermoso. Hubo obras, hubo música, hubo palabra, ¿sí? Pero no hubo respuesta, no hubo nadie que se convirtiera. Bueno, vamos a organizar otro evento dentro de 3 meses, pero ¿qué les parece si ahora vamos a elegir ciertos hermanos que van a hacer esto? La instrucción es esta. Cuando sea el momento de que el evangelista, el pastor, esté siendo llamado, ustedes se van a levantar para que las demás personas, y van a pasar al frente para que las demás personas que estén viendo eso se animen y también pasen. Me parece muy bien. Vamos a hacerlo con la ayuda de Dios. Y llega el evento otra vez y el pastor dice, bueno, ¿y cuántos quieren aceptar a Cristo Jesús? Pasan adelante. Y se levantan muchas personas, pero muchas de esas personas son cristianos ya. Y ahí van. ¿Para qué hacen esto? Para motivar a quienes, a los que no son cristianos, a los que no conocen, a que también pasen. ¿Sí? Exactamente. Exactamente. Una descripción un poco dura, ¿no? Pero bueno, es así. Eso es el evangelio, esa es la evangelización. No, ¿verdad? Aquí no está confiando ya en la palabra. Aquí lo que está confiando es la motivación, el método, la estrategia. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Y al final de todo, los jóvenes cansados, los grupos cansados, todos estamos cansados, física y emocionalmente. Y el dinero que se invirtió, pues, no dio mucho resultado. O sea, muchas veces pueden hacer fracasos, ¿verdad? No es que se les limite y que se niegue que tienen su propósito esto, sin embargo, se descuida muchas veces el evangelio dentro de esto. Entonces, una cultura de evangelización solamente celebra a quienes, a los que comparten su fe. Y ya les dijimos cómo se celebra a ellos. Los animamos, un abrazo, lo estrechamos, ¿verdad? Qué bueno que sigas haciendo eso. Yo también quisiera, pero tengo miedo. Pues no te preocupes, mira, vamos entre 3 y 4, hacemos pequeños grupitos, así empezamos y empieza a avanzar, ¿sí? Eso es una cultura de evangelización, una familia donde se apoyan todos, donde se da ejemplo entre todos, y donde entre todos tienen un mismo propósito.
el compartir mis experiencias, en compartir mi estrategia, no, en compartir a Cristo, su evangelio, ¿ok? De este punto se desglosa una cultura que sabe cómo afirmar y celebrar la nueva vida. Una cultura que sabe cómo afirmar y celebrar la nueva vida. Esto es para los que son nuevos, los que están empezando. ¿Cómo confirmar? Una cultura que sabe cómo afirmar y celebrar la nueva vida. ¿Esto cómo lo pueden explicar ustedes, hermanos? Una cultura que sabe cómo afirmar y celebrar la nueva vida. Es que primeramente va bien instruida, ¿no? Todo lo que aprendí acerca de cómo evangelizar, que nos puede hablar primero. Pienso que es eso. Ok, ¿alguien más? Aquí está, este punto está orientado hacia unas personas en específico. ¿Hacia quiénes? Los nuevos creyentes. Exactamente, los nuevos creyentes, los que están empezando. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿No se entiende el punto? Así, muy bien. Bueno, lo que quiere decir este punto es que el cristiano del recorrido, que ama a Dios, que tiene a Dios por sobre todo, y está evangelizando y cierta persona responde y abraza el evangelio, se arrepiente, ¿qué es lo que debe hacer para tratar de dar a entender que sí es nuevo convertido? Su cambio. Aquí va a entrar muchas veces las conductas que se empiezan a adoptar, ¿no? Con base en lo que se puede suponer es el evangelio, en algunos casos, en otros es el evangelio como tal. Aquí lo que está diciendo, el punto, es que nosotros debemos de examinar a los nuevos, pero ¿cómo los vamos a examinar? Con la palabra. Ajá. Primeramente tendríamos que preguntarle al nuevo ¿qué quiere decir para él que se ha convertido? ¿Sí se entiende esto? Y obviamente la persona desglosaría ¿qué? ¿Cómo conoció el evangelio? Desglosaría solamente eso. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces se basan, es que yo era tal y tal, y dan un testimonio. Pero muchas veces solamente es un cambio de conducta, como les dije. ¿Sí? Aquí lo que se examina es que de que la persona que está o que conoció el evangelio, que se le habló, ha puesto ¿qué? Y él lo expresa. Ha puesto solamente su confianza o la fe en Dios. Cristo Jesús. Solamente en él. Se arrepintió de su vida y explica cómo fue el proceso. ¿Y el proceso cómo es? Con base en el evangelio, ¿sí? Y cómo pone su confianza en Cristo. Obviamente nosotros no vamos a conocer si de verdad, exactamente, no lo vamos a conocer. Vamos a tener ciertos indicios, ¿sí? Como este. Entonces, ¿qué va a suceder en nosotros cuando una persona nos explique así? Que podemos dar por hecho. Exactamente.
¿sí? Y tenemos que explicarle que, ajá, pero tenemos que explicarle que, bueno, en este caso el Evangelio ya sabemos que no es el inicio solamente, sino es toda la vida, ¿sí? Y debemos explicarle entonces que el ser un nuevo convertido implica una vida conforme a Cristo, ¿sí? En aquella figura de Cristo resalte. ¿En quién? Exactamente, en el nuevo convertido, ¿sí? Aquí entonces hay dos, ¿cómo decirlo? Dos frases que entran también dentro de esto, que es la primera, cuando la persona nos explica cómo se convirtió y en quién puso la confianza, nosotros ¿qué decimos? Aleluya, ¿o no? Gloria a Dios. Y también nosotros ponemos entre paréntesis, estás a prueba, o ya veremos si es cierto tu arrepentimiento. Obviamente esto no lo decimos expresamente, ¿verdad? Así, pero si lo pensamos, ¿sí? Y lo debemos de pensar, debemos de ir, ¿sí, hermana? Lo que pasa es que convives con esa persona y tú la vistes cuando antes, que no era todavía recién nacida, vistes su forma de ser. Ahora recién nacida ves sus frutos y dices, definitivamente eres otra. Uh-huh. Sí, aquí lo que sucede es que muchas veces podemos confundir los cambios de conducta porque lo que es la conversión muchas veces es solamente eso. En algunas personas solamente es meramente un cambio de pensar, ¿sí? Y con base en esa forma nueva de pensar, pues me voy a regir moralmente, ¿sí? Pero de que haya sucedido un cambio radical en su vida, muchas veces no sucede. Y muchas veces esto tampoco es intencional, ¿sí? Sino que no se entiende el Evangelio como tal. Entonces, aquí el cristiano de recorrido debe celebrar, sí, la nueva vida del nuevo creyente, pero también debe de estar atento a él, ¿sí? La prueba más importante, que es, ya veremos, tiene 3 componentes, que es un buen entendimiento del Evangelio, una vida transformada y un caminar con Cristo a corto plazo, a largo plazo, ¿sí? Muchas veces cuando se empieza para que una persona, o queremos compartir el Evangelio y para que una persona acepte pues es que Dios tiene un plan muy bonito para tu vida y todo. Cuando tú aceptes a Cristo, ¿qué va a suceder? Tu vida va a ser transformada y todo lo malo va a ser ahora bueno, y las pruebas van a desaparecer y va a ser un camino totalmente diferente al que llevas. ¿Es verdad? No, ¿verdad? Es más, vienen más pruebas. Porque nuestra carne ahora está en contra. Exactamente, está en contra de Cristo y no quiere sujetarse a ella. Y entonces empieza ese dilema en la persona, ¿verdad? Su lealtad ahora sí, ¿hacia quién está? Hacia el Rey de Reyes, hacia Cristo. Pero su carne Se revela. está en lealtad ¿con qué? Con el pecado. Con el pecado. Entonces, aquí es cuando se empieza a ver también una vida a largo plazo, pero de la mano de Cristo. ¿Sí? Incluso una persona en esa condición puede ser que le vengan más problemas y en lugar de animarlo a seguir adelante, se decepciona porque ve que anteriormente su vida era mucho mejor a como hoy que se acercó al Señor. Entonces llega a haber desánimo, pero eso por la mala enseñanza, porque ahí tienen que entregar el Evangelio correcto. Exactamente. Esto lo digo porque es lo más común que pasa, ¿sí? Vemos una persona necesitada y Dios tiene, empezamos a compartir ese mensaje, ¿verdad? Dios tiene el control
y vas a ver que todo lo bueno de tu vida va a ser transformado, todo lo malo va a ser transformado en Bueno, algo bueno, la ¿sí? bendición. La frase, perdón, el versículo más utilizado, ¿verdad? Es que todo esto te ayuda bien. ¿A poco no lo dicen? Yo sí lo decía, muchas veces. Es que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan bien. Y pues muchas personas dicen, es que sí, yo amo a Dios. Decía una persona en una ocasión que le dije algo así, oye, pues que no me amen tanto. Entonces, debemos de conocer bien cómo celebrar la nueva vida, ¿verdad? La persona debe exponer cómo se convirtió, con base en qué, en el Evangelio, en la palabra, y cómo rindió su vida a Cristo totalmente. Y después que su camino empieza a ser bajo la luz de la palabra, no bajo la luz de lo que dice el pastor, porque muchas veces esa es la base, Empieza el nuevo creyente y se empieza a regir, pero bajo los mandamientos estipulados de cierta denominación o de cierta corriente religiosa, ¿sí? Y se empieza a basar solamente en eso, y ahí se va. Y obviamente es más fácil cumplir eso, los mandamientos que nos ponen, las reglas, es mucho más fácil, ¿a poco no? Sí. Sí, porque si nos dijeran, vete descalzo de aquí a tal lugar, lo haríamos, para salvarnos. Exactamente, lo haríamos. No habría problema en eso, pero cuando el Evangelio es explicado y el Evangelio hace en el corazón del hombre el cambio a través del Espíritu Santo, obviamente esta persona empieza a caminar bajo la luz de la palabra solamente, ¿sí? Empieza bajo ese rumbo. Lo demás entonces empieza a perder sentido para él. El dinero, muchas cosas que antes le llamaban la atención pierden el sentido. Ahora el sentido está orientado hacia Jesucristo, ¿sí? Bueno, yo creo que se entendió el punto, hermanos, ¿sí? ¿Se han entendido hasta ahorita todos los puntos que hemos estudiado? Entonces, cuando tú ves a una persona que dices, está recién convertida porque va a la iglesia, se ve la motivación y todo, pero vuelve a seguir con su misma rutina de sus fallas, por ejemplo, sigue tomando, ahí quiere decir que todavía el evangelio no cayó en una buena tierra. ¿O qué? No entiendo. Aquí lo que pasa es que ¿O va a ser progresivamente? es progresivo. Ah. El cambio es progresivo, hermanos. Ujú. De hecho, nosotros todavía estamos en ese proceso, ¿sí? Nadie se puede decir aquí, yo estoy pleno, porque sería una blasfemia, ¿sí? Porque lo único que es así es Jesucristo, exactamente. Entonces, aquí lo que es un cambio progresivo. Obviamente, va a tener sus recaídas, ¿sí? Porque, como les dije, la carne está en rebeldía hacia lo que Dios quiere, hacia la palabra. Como les dije una vez, recordando lo que es el Evangelio y el arrepentimiento. Vamos a hacer memoria en esto. En el arrepentimiento, lo que estamos haciendo es, para que lo entiendan así, cambiando de lealtad, ¿sí? Nuestra lealtad cuando estamos en Cristo está hacia la tiranía, o bajo la tiranía del pecado, ¿sí? En ese momento nosotros estamos constituidos o somos llamados enemigos de Dios, ¿sí? Cuando nosotros entregamos nuestra lealtad hacia Cristo Jesús, nosotros estamos reconociéndolo a Él como nuestro Rey, ¿sí? Nuestro amo, nuestro Señor. Y nuestra lealtad ya está sujeta ahora hacia Cristo Jesús. Eso sucede en el arrepentimiento, ¿sí? Obviamente nuestra carne está en contra de eso. ¿Qué va a querer hacer nuestra carne? Seguir bajo el dominio o la tiranía o la lealtad hacia el pecado. Y obviamente lo que va a ocasionar esto es que muchas veces nosotros hagamos caso a ¿qué?
al pecado o a la carne, nos sometamos al instinto que tiene nuestra carne. Sin embargo, ya que nuestra lealtad está hacia Cristo Jesús, nosotros sentimos un odio hacia el pecado y hacia la acción que cometí, ¿sí? Y nosotros entonces decimos, perdóname porque fallé a la lealtad, ¿sí? Pero aquí estoy una vez más. ¿Y qué es lo que hace Dios? Nos perdona. Así sucede el arrepentimiento, ¿sí? Eso es lo que sucede en el arrepentimiento. No es tanto, muchas veces queremos ver el cambio, como les dije, así. Queremos ya tanto nuestra pasión por Cristo que queremos dejar todo lo del mundo, ¿sí? Y ya no quiero saber nada de este mundo. De repente sucede que recaigo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en mi corazón? Una tristeza, un dolor absoluto. Te fallé. Mi lealtad la desvié por un momento. Pero yo quiero estar sometido a ti. Mi lealtad está contigo, o sea, con el Rey de Reyes. Ya no estoy bajo la tiranía del pecado, bajo el reino del pecado. Ahora estoy con Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Sí se entiende entonces este punto, hermanos? Ese es el arrepentimiento. Obviamente nosotros, como les dije, no vamos a saber qué cristiano o qué nuevo convertido en verdad es nuevo convertido. ¿Sí? No lo vamos a saber. Sin embargo, sí hay ciertos indicios. Y aquí el mejor indicio, lo mejor que podemos ver es, como dijo la hermana, sus frutos y la vida que empieza a ser transformada en Cristo Jesús solamente. ¿Sí? ¿Por qué nosotros podemos ponerle ciertas pruebas, verdad? Me acuerdo que, al menos para cuando yo me bauticé, sí me pusieron un cierto tiempo y vamos a ver si es cierto. Pero tienes que hacer esto y esto. Obviamente, eso fue al principio, la primera vez que me quise bautizar, eso fue. Y lo que sucedió fue que la pasión que yo tenía por bautizarme de pronto desapareció. Cuando cumplí todo eso, pero desapareció después. No me dejaron bautizarme y desapareció. Y yo me desanimé. Y dije, ya, ¿para qué entonces? ¿Para qué me voy a bautizar? Cuando me bauticé, se los confieso, no tenía tanto el ánimo como lo sentía antes. No lo sentía así. Pero lo que sentía sí era que lo debía hacer por Cristo. Eso es lo que sentía ahora. Ya no sentía el fulgor, como dicen, ¿no? El ánimo. ¿Por qué? Porque había cumplido todos los requisitos que me dijeron y sin embargo no pude bautizarme. Entonces yo quedé así de, bueno, entonces ¿qué tengo que hacer ahora? Si esto no me alcanzó, ¿ahora qué debo hacer? Y sí, bajó mucho mi ánimo en ese aspecto y cuando me bauticé yo no tenía el mismo fervor, las mismas ganas, porque decía, me van a volver a poner a hacer todo lo que ya hice y si no vuelve a servir, ¿qué pasa? Pero yo sentía en mi corazón ya, debes bautizarte porque es un mandamiento de Cristo Jesús y porque lo haces para Él y para demostración de los demás, de que eres cristiano. Y por eso fue que lo hice, me bauticé por eso. Obviamente, entonces, en el nuevo convertido, una persona nueva, no debemos de plasmarle, pues vas a hacer esto y a ver qué tal. Y si no lo cumples, exactamente, y al inicio, ¿no? Otra vez al inicio, no. Solamente observarlo, su caminar, bajo la luz de palabra y orientarlo. Una vez más recaemos en el ejemplo, ¿verdad? Orientarlo. Pero orientarlo ¿cómo? Con gritos, con enojos, con casi ganas de pegarle una cachetada, de ponernos nosotros encima de él, así como que tú eres alguien neófito todavía, un tonto para mí. No. Exactamente. Porque ¿qué pasaría? Nuestra figura solamente se estaría alzando y no estaríamos demostrando la figura de Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que hayan los puntos quedado claros. Nos faltan solamente 2, ya los vamos a ver el próximo domingo. Y ya con esto, lo que es este tema lo terminaríamos ya. ¿Ok? Si tienen alguna duda, hermanos, no se la queden y acérquense ya sea con los pastores o con un servidor. ¿Sí? Entonces, Dios les bendiga y dejo lugar a lo que sigue.